Lo decíamos antes de la tanda, Cardama otra vez en el centro del debate, si es que en algún momento salió desde que se firmó el contrato. Ayer el senador Sebastián Sabini, por si recién se engancha, pidió una comisión preinvestigadora en el Senado para aclarar todo el contrato. Cabildo Abierto, Identidad Soberana lo apoyan, como ya les decíamos. Pero lo que están pidiendo algunas voces es que se investigue desde el día 1 en que comenzó este proceso. Otra discusión es en qué Cámara debe estar esta comisión preinvestigadora. Si va a ser en la Cámara de Diputados, como lo pretende la oposición, o va a ser en la Cámara de Senadores, como lo pretende el oficialismo. Recibimos con muchísimo gusto esta mañana, y a minutos de que se reúna la bancada del Partido Nacional, el senador Carlos Camí. Qué bueno que estés acá. Bueno, muchas gracias por la invitación, el gusto es para mí. Carlos, ¿les ganó el oficialismo al plantear la comisión preinvestigadora? ¿Les ganó de mano? Porque ustedes lo venían anunciando desde hace tiempo. Sí, habíamos analizado plantear en Cámara de Diputados la comisión preinvestigadora, una comisión investigadora, por toda esta situación generada en torno a la adquisición por parte del país de las OPV para el patrullaje oceánico. Ayer, sorpresivamente, en tanto estábamos canalizando la iniciativa por Cámara de Diputados, ya había sido anunciado, el Frente Amplio, el senador Sabini, plantea en el Senado de la República la intención de realizar en este ámbito una comisión investigadora con propósito similar. No sé cómo calificarla, pero bueno, simplemente, naturalmente, que se superponen las voluntades, tal vez ya habían sido expresadas por tanto del Partido Nacional y la Coalición Republicana como el Frente Amplio, pero bueno, se consolidó formalmente, por tanto, ahora, en estos momentos, 8:30, estaba convocada la preinvestigadora. El reglamento del Senado establece que, planteado por un senador la inquietud de promover una comisión investigadora, inmediatamente en el acto la presidencia del Senado tiene que constituir la preinvestigadora, que tiene 48 horas para determinar si hay entidad suficiente como para constituir una comisión investigadora. Carlos, ¿tiene sentido tener una investigadora en el Senado y una investigadora en diputados? ¿No existe la posibilidad de aunar criterios y hacer una única investigadora? En principio, diría desde sentido común, parece que se superponen ambas cosas, ¿no? También es verdad, objetivamente, que hay por lo menos dos aspectos que difieren en plantearlo en un ámbito y en otro. El primero es la constitución distinta de ambas cámaras. En la Cámara de Diputados están presentes todos los partidos políticos que obtuvieron representación parlamentaria. En Cámara de Senadores no. En la Cámara de Senadores solamente accedieron a un escaño los tres partidos más grandes, el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado. No está presente ni el Partido Independiente, ni Identidad Soberana, ni Cabildo Abierto, que sí están presentes en la Cámara de Diputados. Por tanto, es más inclusiva, es abarcativa de la totalidad de la representación popular expresada en el Parlamento, la Cámara de Diputados. Permitiría una integración, valga la redundancia, integral de composición de todos los partidos, que no sería así en el Senado. Y lo otro es que, en función de lo que el Partido Nacional había establecido y lo que se establece en esta propuesta en el Senado planteada por el senador Sabini, es mucho más abarcativa y más completa nuestra aspiración, porque era no solamente investigar el proceso específico de las irregularidades o dudas que puede generar la firma del contrato, lo que se estableció en el contrato con Cardama, sino también lo que implica la decisión posterior al contrato, expresada hace pocas horas por el gobierno, de rescindirlo, que también tiene las mismas dudas o genera los cuestionamientos de cuál puede ser el costo que esto le puede eventualmente significar al país. Esas son las dos particularidades, digamos, que me parece no están comprendidas en esta instancia en el Senado y sí en Cámara de Diputados.
lo vamos a evaluar. Ahora a las 10 de la mañana está convocada la bancada de senadores del Partido Nacional, con la presencia también de los coordinadores del Partido Nacional en Cámara de Diputados, a efectos de tomar una decisión a este respecto. Como pasa con tantos temas, acá hay dos campanas. Unos plantean un escenario, el oficialismo un escenario, la oposición otra. Pero en el medio hay algunos actores que han planteado algunos puntos en común. Por ejemplo, el exministro de Defensa, Armando Castaindebat, del Partido Nacional, reconoció que la garantía presentada por la empresa Eurocommerce era un desastre. ¿Concuerda con esa visión? Más allá de los adjetivos, evidentemente se ha constatado que la garantía de fiel cumplimiento no ha sido regular. Eso se ha constatado. Es decir, fue emitida por una empresa que se llegó a la conclusión de que no revestía, digamos, la solidez o la condición de poder cumplir el objetivo de garantizar el fiel cumplimiento en el contrato. Eso es así. La otra garantía sí está vigente. De hecho, el propio gobierno que hoy define rescindir el contrato cumplió pagos por casi 30 millones de dólares a partir de que se habían ido cumpliendo los hitos que, al decir el otro día del doctor Jorge Díaz, prosecretario de la Presidencia, automáticamente establecían que debía de cumplirse los pagos y que por esa razón siguió pagando el gobierno. Bueno, siguió pagando porque efectivamente estaba en vigencia el contrato y se habían cumplido los hitos correspondientes que obligaban a ese desembolso. Por tanto, seguramente desde el punto de vista jurídico se están planteando visiones, no sé si contradictorias o que generan en un caso y en otro dudas. Por lo tanto, yo creo que está bien generar un ámbito de comisión de investigación. Está muy bien procurar aclararlo. Deberíamos todos estar de acuerdo en eso. Aparentemente hay matices en cuanto a qué investigar. Yo creo que en estos casos hay que investigar todo. Hay que investigar el contrato en sí mismo, por ejemplo, lo que tiene que ver con estos aspectos vinculados a la garantía, no hay duda, y también investigar si esta decisión que acaba de tomar el gobierno es la adecuada, qué consecuencias puede tener, si efectivamente está bien fundada. ¿El objeto de la comisión investigadora puede cambiar? Porque ya presentó el Frente Amplio que se investigue fundamentalmente el contrato. ¿Esto se podría ampliar en el Senado? Sí, a partir de que el Senado tiene que definir primero la constitución de una comisión investigadora, a partir del informe que eleve la comisión preinvestigadora que se reúne ahora, y el alcance de la misma. Una de las cosas que tiene que evaluar la comisión preinvestigadora, bueno, si tiene entidad el tema, analizar los fundamentos que expresa la propuesta del senador Savini, y en función de eso elevarla al Senado en términos de 48 horas. Bueno, ahí sabremos efectivamente si hay mérito o no y, digamos, el objetivo preciso que va a tener eventualmente la constitución de esta comisión investigadora. Todos los elementos que plantea el informe de Bureau Veritas hablan de irregularidades, incumplimientos. ¿Usted no confía en ese informe? Yo no lo he leído en su totalidad, pero tengo un concepto y una premisa que la he tenido siempre, ejerciendo la función senatorial desde la oposición y también ejerciéndola, por ejemplo, en el periodo pasado, desde el oficialismo. Investigar siempre, ante cualquier duda. Me parece casi que habría que explicar muy fundamentadamente por qué alguien no quiere investigar si hay dudas, inquietudes, presuntas irregularidades. ¿Por qué te parece, Carlos, que miembros de tu propio partido y de la coalición cuando eran gobierno ahora cierran filas en eso de esto es una decisión política del gobierno, es una perspectiva política, Cardama está cumpliendo? No, ¿Si existen dudas razonables? Quien definió que era una decisión política fue hace pocas horas la propia ministra de Defensa,
económico, es una decisión política del gobierno. Y lo es, una decisión política. Que no quiere decir que no esté fundamentada en convicciones jurídicas, debe estarlo. Y bueno, se han expresado. También es claro que hay una visión contraria incluso en la perspectiva de las consecuencias jurídicas que puede tener. ¿Qué pasa si mañana se expone al Uruguay en un juicio donde el Uruguay, según algunas visiones jurídicas, puede perderlo? Un juicio millonario. ¿Qué pasa si afecta o en qué grado puede afectar la credibilidad del país? En tanto, el contrato tiene vigencia y los hitos se han ido cumpliendo. Bueno, justamente lo que plantean desde el oficialismo es que ellos lo dicen de una manera bastante fuerte, ¿no? Sabini dice, demuestra una absoluta ignorancia de esta afirmación. Dice, ya que la rescisión fue sobre un contrato de suministro, no de inversión, y por lo tanto está amparada en el texto ordenado de contabilidad y administración financiera, por lo que Uruguay no debiera enfrentarse en caso, enfrentarse a un litigio en el que tenga que pagar. Ahora, ¿es de recibo este argumento? Según opinión de especialistas del derecho, a los cuales prefiero referirme en este tema, que precisamente no cultivan ignorancia, dicen que no. Pero otros dicen que sí. Bueno, cuando hay dos visiones, que suele pasar en el derecho, y por eso los ámbitos contenciosos, a mí me parece muy bien las instancias de investigación. De hecho, en la propia conferencia de prensa última del gobierno se definía expresamente de que hay aspectos o responsabilidades que pueden surgir que son en el plano jurídico, en el plano político, en el plano institucional. Por eso me parece que el Parlamento está bien que investigue. Hay un tema de transparencia que tiene que estar siempre en los procesos de investigación. Cuando investigamos, por lo menos mi parecer, investigamos. Cuanto más amplio sea el ámbito de la investigación, mejor, y tiene que serlo. También es verdad que, por ejemplo, la instancia de investigación parlamentaria, sin toda la información, ante la declaración del gobierno de que hay, por ejemplo, respecto a la segunda garantía, que presuntamente, según el gobierno, no estaría, más allá de haber sido presentada e incluso considerada positiva desde el punto de vista que se pagaron en este gobierno, en cumplimiento de los hitos correspondientes, casi 30 millones de dólares, pero que hoy no se pueden dar y que son reservadas, bueno, acota esa investigación que el Parlamento tiene que hacer. Está también algunos de los aspectos que tendrían que estar incorporados en la investigación parlamentaria, ya incluidos en la denuncia a la justicia y que está investigando esta. Bueno, son dudas que se pueden generar. Personalmente, yo soy partidario de la transparencia siempre, por tanto, la investigación, bienvenida. Quiero y pretendo que sea en el ámbito de mayor participación posible, de mayor integración posible, sin discriminación. Eso es lo que integraría la Cámara de Diputados, en un ámbito integral de lo que se firmó, de por qué se firmó, por qué se optó por el procedimiento que se optó, y también porque las mismas preguntas nos realizamos en por qué se rescindió el contrato. Para mí sigue habiendo un objetivo primero, que está ausente de toda discusión. Estuvo en buena medida incluso, por lo menos no lo advertí en los tonos principales o los titulares primordiales en las instancias parlamentarias que ha habido hasta ahora por este tema, inclusive la vinculada a la interpelación, que es el objetivo de por qué llegamos a esto. ¿Cuál fue el objetivo? Dar cumplimiento a una demanda de 20 años desde la Armada y desde las Fuerzas Armadas de que es necesario tener patrullaje oceánico. ¿Por qué? Bueno, básicamente por dos, a esta altura, flagelos, que son la imposibilidad de combatir a las instancias del narcotráfico en el mar territorial y de la protección de nuestra riqueza pesquera. Pero en eso hay acuerdos. Sí, pero es bastante paradójico, o es muy difícil de entenderlo, supongo, para el ciudadano que está mirando, que por qué si es el año 2004 está este planteo realizado durante 15 años del gobierno del Frente Amplio, no se hicieron nada, el periodo pasado se inicia y ahora una de las consecuencias mínimas que va a tener esto es el retraso y posiblemente la prolongación de esta falencia tan importante.
comisión investigadora o comisión especial, no investigadora, que en el Senado hace 20 años constituyeron, estuve indagando en eso, referente de todos los partidos políticos como corresponde en temas de esta índole, pero de una capacidad probada y reconocida en estos temas. El ex senador Eleuterio Fernández Huidobro, el ex presidente de la República, el doctor Lacalle Herrera, es decir, referentes importantes de los temas de defensa en ese entonces del país, en el ámbito del Senado, concluyeron unánimemente de que era necesario esto, que viene desde el punto de vista de la fuerza naval del país planteado. A mí me preocupa que sea una de las consecuencias que surja que este objetivo, que es el primordial, no se concrete. Que no quiere decir que a su vez este objetivo y el cumplimiento, que tenemos que priorizarlo a mi entender, no le dé la importancia que tiene que tener a todos estos pasos. Ahora, Carlos, vos decías, bueno, con esta decisión que toma el gobierno, seguro se va a retrasar la llegada de las patrullas oceánicas. Ahora, nada te garantiza, a la luz de todo lo que se ha ido avanzando en qué pasó con el contrato, en la garantía que finalmente era falsa, etcétera, que las patrullas hubiesen llegado de la mano de Cardama. Porque vos tenés, el Buró Veritas señala 150, creo yo, no cumplimientos con respecto al contrato. Sí, establece incumplimientos, también establece cumplimientos. Pero acá lo cierto es, si hace 20 años el Uruguay, posicionemos o tratemos de hacerlo desde el punto de vista de apartarnos de la subjetividad que sin duda tiene este intercambio entre posiciones distintas y legítimas y bienvenidas en un ámbito democrático del Parlamento. Hace 20 años el país, la fuerza especializada en el mar, quienes conocen este tema institucionalmente, dicen es necesario adquirir OPV para el patrullaje de nuestro mar territorial por las razones que señalamos. El Senado de la República hace 20 años expresa una comisión especial y especializada unánimemente que es así. Todos políticamente hemos estado de acuerdo y lo hemos señalado, aún hoy, a partir de posiciones distintas por este tema concreto. Si en 20 años no se hizo, o durante 15 a partir de eso, y en los últimos 5 se inicia, viene lento por lo que se ha establecido y por lo que se ha argumentado, o no en el cumplimiento del tiempo establecido, sí, pero es mejor que en 15 años no hacer nada. Depende, porque también, senador, hay otros elementos que podrían hacer que el Estado uruguayo, como dice el oficialismo, pudiese estar frente a un fraude. Entonces, ¿a toda costa hay que seguir con Cardama? ¿A todo riesgo? No, lo que ha dicho el Estado uruguayo es que la garantía de fiel cumplimiento, que es la garantía menor, no se cumplió, y es verdad. Ahora hay, por ejemplo, voces también calificadas que señalan que hubieron 3 propuestas desde la representación que a los efectos estableció en el país la empresa Cardama de solucionar ese tema. El gobierno dice que formalmente, a partir de lo que dice alguna de sus voces calificadas y de autoridades directas del Poder Ejecutivo, de que no lo recibió. Entonces ya entramos en un plano donde también por esto es bueno la investigación. Lo dice por la reunión con Gonzalo Fernández en Presidencia. Exactamente. Entonces, ayer leía, yo ayer vine de Artigas, obviamente son más de 6 horas de viaje en auto, recibí el llamado como coordinador de la bancada del Partido Nacional de la vicepresidenta de la República, notificándome formalmente que había ingresado la solicitud del senador Sabini de convocar a la investigadora. Y bueno, el trayecto fue teléfono con todos los senadores del Partido Nacional para convocar la instancia de hoy y resolver el tema. Y en las noticias, en los titulares que nos invaden diariamente y a cada momento en las redes, se señalaba de que Cardama había oficializado la representación como abogado de Gonzalo Fernández. El doctor Díaz señalaba hace algunos días de que no era, según el gobierno, el abogado o el representante legal, sino que se había presentado como una suerte de ciudadano interesado en brindar sus buenos oficios. No sé, lo cierto es que se señala que se trasladaron 3 posibles soluciones.
y por otro lado se dice que estas no llegaron formalmente o no están en el expediente y por esa razón aparentemente habría tomado la decisión, o también en esa razón basada el gobierno para rescindir. Bueno, veámoslo, pero creo que tiene que ser una comisión investigadora o instancias que tengan las formalidades y la objetividad y la seriedad que tiene que tenerse en estas instancias, porque sin duda, el prestigio, el buen prestigio de nuestro país, que hemos sucesivamente todos los gobiernos construido, va a estar en jaque, va a estar afectado si, más allá de la consecuencia final de esto que se exprese, en todo este proceso no tenemos estas condiciones de objetividad y seriedad. En octubre, el expresidente Luis Lacalle Pou rompió un poco su distanciamiento de la coyuntura política y respondió en aquel momento a los planteos que hizo el presidente Orsi, Sánchez y Díaz sobre un supuesto fraude o estafa contra el Estado. Esta vez, cuando se anuncia la rescisión del contrato, no ha salido públicamente a expresar su opinión. ¿Considera que es necesario, que debería salir a explicar públicamente la situación? No, yo creo que el expresidente Lacalle Pou en este tema actuó. En su gobierno se procedió a iniciar el trámite para ejecutar lo que todos esperamos, y el Uruguay tiene por lo menos 20 años de retraso, que es defender mejor su soberanía, nuestra soberanía en el mar. Estos acontecimientos que han surgido, que promueven estas instancias, digamos, de necesidad aclaratoria, son en este gobierno, y particularmente estas últimas son una decisión de gobierno que se formalizó, y por tanto creo que los ámbitos tienen que ser los que correspondan, y en este caso en el parlamentario sin duda, y definirlo en el Parlamento, ¿no? Hay cosas que definir en el Parlamento. El ex subsecretario de Defensa, Rivera Elgue, decía las decisiones con respecto a Cardama se tomaron por parte del ministro de Defensa en conocimiento del presidente de la República. ¿Esto es así? Bueno, no sé, si lo dice Rivera Elgue, supongo que sí. A ver, debería de ser así. Hay instancias de cadenas de mando y de responsabilidades que surgen en todas las definiciones de gobierno que se toman. Incluso hay principios de derecho administrativo de que las responsabilidades no se delegan, se delegan las funciones. Pero para aclarar todas estas cosas es que son necesarios estos ámbitos, y yo creo que son bienvenidos. Irá el ex subsecretario, irán las autoridades correspondientes de los ministerios a decir qué pasó o a quitar las dudas que se plantean en el Parlamento, y también los responsables actuales del Poder Ejecutivo por tomar una decisión, a mi juicio, trascendente, importante, y que sin duda va a tener consecuencias, como es la de tomar la decisión de rescindir el contrato. Carlos, escuchábamos en las últimas horas al senador Sebastián da Silva decir que la ministra Sandra Lasso debería renunciar, debería tener un poquito de vergüenza y renunciar. ¿Qué opinión te merece? Pregúntenle al senador da Silva. Pero quiero saber tu opinión. Es una decisión, me sumo a la pregunta de Caro, es una decisión del partido pedir la dimisión de la ministra, del senador da Silva, y en todo caso, ¿cuál es tu posición? No ha sido planteado formalmente por el senador da Silva hasta hoy, hasta ahora, en el ámbito de la bancada del Senado. Posiblemente lo pueda plantear, no sé. No, yo hasta ahora no tengo elementos para solicitar la renuncia de la ministra. Desconozco incluso cuál fue el fundamento del senador da Silva, que obviamente lo reconozco senador serio y fundamentado como tomó una decisión. No sé a qué se debe, digamos, esa posición tan definitiva sobre la renuncia, o formal, concreta, sobre que tenga que renunciar la ministra de Defensa.